Hola, ¿cómo están? ¿Me veo ahora? ¿Me ven? Jimena, ¿tú me ves? Sí, ahora sí. ¿Ahora me ven? Ya. Ya, entonces hay que empezar a esperar que entre la gente. Ahora sí me veo. Ya, ahí entró la doctora. La doctora, me avisan si cuando ella se conecte, si es que yo me sigo viendo. Ya. Hola, doctora, ¿cómo está? Ahora sí, ya ahora estamos cómodos, ahora Ya, sí. ahora, ¿me ven todos? Perfecto. Sí, ya, genial. ¿Cómo están? Espero que todos bien. Hoy día ya ombliguito de semana, día miércoles, ya todos en las casitas, descansando con la familia. La verdad es que hoy día quisimos hacer este live porque estamos haciéndole mucha propaganda ya a nuestro centro de rehabilitación, pero hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, la gente que nos pregunta dónde estamos, de qué se trata esto. Para empezar a aclarar, les cuento que nosotros quisimos hacer un centro de rehabilitación alejados de, como de la ciudad. Quisimos hacer un lugar que fuera como un lugar especial, donde sea muy tranquilo, donde sea idóneo, donde sea muy seguro para que las personas puedan recibir el tratamiento adecuado. Entonces, por eso nos quisimos venir al Algarrobo y estamos en un lugar precioso, con una vista hermosa, donde se ve el valle, ¿no? Es muy, muy precioso el centro. Así que lo primero que estoy contando es que estamos en Algarrobo. Ahora sí que se ha juntado un poco más de gente, no mucho, pero lo bueno es que esto queda grabado, entonces va a quedar como fijado en el perfil de Instagram y todas las personas lo pueden comenzar a ver desde que esto termine. Les quiero presentar a la doctora Dani Velázquez. Ella es la directora de nuestro programa médico del Centro de Rehabilitación. Tiene más de 24 años de experiencia tratando adicciones, tanto a pacientes como a familia. Y no solo chileno, ella ha trabajado en muchos centros internacionales muy prestigiosos. Entonces, como hay muchas dudas sobre esto, queremos aprovechar que está acá y empezar a hacerles preguntas. ¿Cómo está, doctora? Yo muy bien, te agradezco la invitación y estoy segura que haremos un gran equipo en esta obra que es de, se necesita tanta calidad humana. Sí, es verdad. Entonces, voy a partir con la primera pregunta, doctora. ¿Por qué quiso ser parte de este proyecto? Bueno, yo quise ser parte de este proyecto porque los que me conocen, jocosamente siempre digo que yo soy adicta a tratar adictos. Mi historia de vida en la psiquiatría, yo atiendo pacientes de todos los tipos de patologías de la psiquiatría, pero especialmente me encanta trabajar con adicciones. De hecho, cuando yo comencé a hacer mi residencia en psiquiatría, pues mi título precisamente, mi tesis de grado fue con pacientes adictos. Hace muchos años, en el año 2000 comencé con el trabajo de pacientes de muchas nacionalidades, en aquel momento de la Clínica Internacional Villaquinqué en Cuba, a la cual le agradezco enormemente e infinitamente mi formación, la oportunidad de aprendizaje, siempre esa va a ser mi base y mi aprendizaje en este centro. Y a mí me encanta particularmente trabajar con pacientes adictos. ¿Y por qué? Porque detrás de un adicto, siempre digo, la adicción no es realmente el problema. La adicción es la consecuencia de problemas no tratados. Y cuando vamos a tratar un paciente adicto es un reto, porque hay que hacer una búsqueda curricular desde el nacimiento y en muchas ocasiones previo al nacimiento por hijos no deseados que desde que nacen ya comienzan a ser víctimas de manejos que no son adecuados y ya dan las primeras señales para ser vulnerables y llegar a la enfermedad. Entonces es una enfermedad que no solo se trabajan las características o nos podemos concentrar en la enfermedad, hay que hacer una y
hay que caracterizar la enfermedad, hay que también conocer al paciente con toda su profundidad, con todos los elementos personológicos, con los diferentes mecanismos que el paciente tiene de afrontamiento. Hay que trabajar con la familia, es decir, que es un trabajo amplio, profundo, donde se necesita entrega, donde se necesita también conjugar la autoridad con el afecto, comprender al enfermo, comprender a la familia. Entonces, es un trabajo que me gusta porque hay que ponerle una cuota enorme de sensibilidad humana para lograr buenos resultados. Tal cual. Muy buena respuesta, doctora, me encantó. Nos están empezando a llegar preguntas. La primera se me pasó, pero ahí dice. La primera pregunta, doctora, dice, ¿cómo se puede enfrentar la decisión de internarse? Es algo difícil. Sí, es bien, bien difícil y normalmente en la literatura pues siempre encontramos la oración de que el paciente tiene que tener voluntad para ingresarse. Yo particularmente que tengo, como usted decía, experiencia en el trabajo con pacientes, más de 20 años, yo no estoy realmente totalmente de acuerdo con este criterio. En muchas ocasiones tenemos que aprovechar la oportunidad de desespero. En otras ocasiones tenemos que utilizar otros mecanismos para poder lograr llegar al enfermo, porque se trata de una enfermedad que transita por la negación, donde el individuo no es capaz de reconocer que está enfermo, donde el individuo no es capaz de aceptar la ayuda, donde en muchas ocasiones lo invade la ambivalencia, es decir, quiero y no quiero. En otras ocasiones los dominan los síntomas de abstinencia. Entonces, tenemos que utilizar varios mecanismos y voy a ser muy transparente. A veces tenemos que llevar de una forma no transparente, es decir, decirle al individuo, vamos a entrevistarnos con la doctora o con la psicóloga. En muchas ocasiones nos tenemos que hacer pasar los psiquiatras por psicólogos porque está el mito de que el que se atiende con un psiquiatra pues es un loco y no es así. Y claro, ahí ya cuando comienza la entrevista, una entrevista que tiene que ser cercana, de entendimiento, de comprensión, no puede ser jamás de crítica, de confrontamiento, de juzgar. Entonces ya ahí comienzan a aparecer los primeros enganches y la primera motivación del paciente para entrar al proceso de rehabilitación. En la literatura se habla que previo al ingreso existe una fase que es premédica. La fase premédica quiere decir que está dado por la familia, por las amistades, por las personas cercanas que puedan compartir con el paciente fundamentalmente cuáles son los daños, las consecuencias que ha tenido frente al consumo, pero eso no siempre es bien recibido por el enfermo. Yo, particularmente, cuando tengo un paciente que todavía no está decidido, le hago una pregunta. ¿Qué fuera de la vida de usted si nunca hubiese consumido drogas? Y ahí comienzo con la primera reflexión. Entonces, es decir, que siempre digo, es excelente buscar la forma de llegar a un especialista que conozca del tema, porque además tampoco es un engaño que para los que sufren esta enfermedad, sabemos que la familia también se agota, se colapsa, se irrita. Entonces, en muchas ocasiones los mecanismos de afrontamiento de la familia no son mecanismos a través del acercamiento y el afecto, que es lo que debe de ser. En muchas ocasiones son las críticas, los conflictos, las peleas, y de esa forma no se logra que el individuo acepte la ayuda. Entonces, la mejor manera de poder llegar
un paciente, de convencer al paciente, es con afecto, con autoridad y tratando siempre le diría al familiar, te invito a ir a la consulta. La doctora dirá si necesita o no necesitas tratamiento. Necesita. Es decir, yo siempre digo, dejen toda la responsabilidad para con nosotros. Ya nosotros pues nos encargaremos de convencerlo, de persuadirlo para que acepte la ayuda. Yo creo que en la mayoría de los casos, doctora, los que buscan la internación es la familia. Yo creo que los más desesperados siempre son las familias. Entonces ahí es donde, claro, échenos la culpa a nosotros, echémosle la culpa a la doctora y ustedes traten de engancharlo diciéndole, mira, vamos a una consulta, a que te vea, a ver qué opina de ti. Pero tiene toda la razón con lo que dice, en verdad. Es una muy buena técnica. Llegó otra pregunta, doctora, que dice, doctora, ¿nos podría explicar qué es la adicción, por favor? La adicción, en muchas ocasiones cuando se habla de la palabra adicción, solo se piensa en las sustancias conocidas, sean legales o ilegales, como la cocaína, la marihuana, el crack, los opiáceos, el éxtasis, el alcohol. Y no solo las adicciones son estas sustancias. Eh, Se considera droga todo aquello que se convierta en un alterador del estado de ánimo, es decir, en todo aquello que actúe a nivel del sistema nervioso central, que va a provocar un efecto dependiendo del estímulo que sea, y va a provocar en el individuo, cuando se usa de forma frecuente, cuando se realiza de forma repetida, pues va a provocar la necesidad de hacerlo con mayor frecuencia y con mayor cantidad. ¿Para qué? Para poder lograr el efecto deseado. Y a eso es a lo que le llamamos tolerancia. También es cuando, paralelo a ello, se desarrolla una dependencia, que podemos decir una dependencia física o una dependencia psicológica. No siempre tienen que estar presentes ambas, aunque casi siempre se ven síntomas tanto físicos como psicológicos. ¿Qué es la dependencia física? La dependencia física es cuando el individuo presenta dolores de cabeza, presenta náuseas, trastornos digestivos, escalofríos, dolores musculares, que se presentan una vez que no están bajo el efecto del consumo. Y la dependencia psicológica pueden presentarse múltiples síntomas, todos los síntomas del examen psiquiátrico, que no tienen que estar presentes todos, pero entre los más frecuentes hay muchas fluctuaciones en el estado de ánimo, con irritabilidad, con estados de ánimo bajos, con ansiedad, con trastornos del sueño, con alteraciones de la conducta. Es decir, que pueden aparecer, los síntomas son variados. Los síntomas psicológicos también van a depender del tipo de sustancia o alterador del estado de ánimo. Cuando aparece la tolerancia, es decir, que el individuo necesita eh, eh, aumentado la frecuencia y la cantidad, así como necesita hacerlo para sentirse bien y evitar estos malestares, entonces estamos frente a la adicción. ¿Y qué cosa es la adicción? Hay múltiples conceptos de adicción. A mí me gusta decir que la adicción se convierte en un estilo de vida del paciente, porque cuando estamos frente a un paciente adicto, su eje central es la droga, es el consumo. La familia pasa a un segundo plano, los hijos pasan a un segundo plano. Es tan fuerte esta enfermedad y tan difícil que realmente se convierte en el centro de vida, se convierte en un estilo de vida que trae como consecuencia la aparición de otras enfermedades, porque con ellas pues aparece la depresión, aparecen trastornos que pueden ser psicosis, puede un paciente llegar a la psicosis, o pueden aparecer hepatitis, múltiples enfermedades. Es decir, que se convierte en un estilo de vida generador de qué? De enfermedades. Tal cual. Existen personas que, por ejemplo, dicen,
Yo era adicto, no sé, a la cocaína, pero ahora ya solamente consumo marihuana. Estoy rehabilitado. ¿A eso le podríamos llamar rehabilitación o solo cambiar el efecto de una droga por otra sustancia? A ver, Betty, en esto hay bastante controversia y depende de la escuela y yo soy de la vieja escuela, pero también los tiempos me tengo que ubicar Actualizar. en el tiempo actual, sí, no nos podemos quedar atrapados con el tiempo. Y esto es, hay que analizarlo caso a caso, porque las nuevas tendencias que existen es la reducción al daño. Por supuesto que si me preguntan a mí, yo siempre voy a hablar de la abstinencia total, no importa el nombre de la sustancia, es decir, abstinencia, pero realmente, y el objetivo es buscar lograr en el paciente comenzar con algo. Entonces, en muchas ocasiones hay que comenzar con reducción al daño. Es decir, el paciente deja de consumir sustancias que le generan una serie de consecuencias, pero mantienen el consumo de la marihuana. Por supuesto que en el trabajo psicoterapéutico, pues es un proceso de madurez donde a través de la persuasión y de la madurez del proceso, también entonces tratamos de que deje la marihuana. Claro, para muchos pacientes pueden consumir marihuana por muchos años y no pasa nada, porque es cierto y lo conocemos. Hay muchos pacientes que consumen marihuana y no sucede nada. Para otros pacientes consumen marihuana y hacen un cuadro psicótico o consumen marihuana y dejan de ser productivos porque la marihuana es la droga que por excelencia provoca un síndrome que se llama el síndrome amotivacional. Les roba las motivaciones al paciente, les roba las motivaciones al individuo. Entonces, todos los proyectos se quedan, se pierden porque realmente el paciente deja de sentir alegría, placer. Entonces, para todos los individuos no es igual. Está relacionado también con las vulnerabilidades del paciente. Hay pacientes que tienen, no podemos hablar de una personalidad adictiva porque eso no existe, pero sí hay pacientes que tienen rasgos de personalidad que los hacen mucho más vulnerables a quedarse dependiente. Entonces, no es el mismo daño. ¿Cuál es la, la intención y cuál va a ser la línea nuestra eh, en el centro? Abstinencia total. Total. Me parece perfecto. Y obviamente el centro va a contar, porque obviamente una persona que llega post consumo va a sentir una abstinencia del demonio. Entonces, doctora, ahí le podemos explicar que va a ser tratado caso a caso y que vamos a lidiar con todos esos síntomas. No es que los vamos a tener ahí volviéndose locos con las ganas de consumir, sino que vamos a hacer un tratamiento adecuado para cada persona y según cuál sea la adicción que tenga. Sí, en esto yo pienso que es importante. Yo soy cubana y estoy orgullosa de ser de la escuela cubana, sin hacer diferencias con las escuelas, pero bueno, estoy orgullosa de eso. De medicina. Nosotros trabajamos con muy pocos fármacos y realmente el, nosotros tratamos la abstinencia para que el paciente no sufra, pero a su vez para que sea funcional. El objetivo de nosotros no es para el paciente, no es buscar una sustitución de una droga por otra. Los primeros días donde aparecen los síntomas de mayor intensidad, pues se mitigan los síntomas para que el paciente no sufra, porque ya ha sufrido bastante con el consumo. Entonces, se utilizan medicamentos, pero eh, dentro de 2 semanas ya el paciente no tiene síntomas de abstinencia. Podrán persistir algunos síntomas que ya no solo es la abstinencia, sino eh, son comorbilidades que existen, que pueden haber estado desde mucho antes del consumo o ser secundarias al consumo, como por ejemplo los cuadros depresivos son muy frecuentes.
No quiere decir que el síndrome de abstinencia no pueda aparecer en cualquier momento, porque los que conocemos de la adicción sabemos que el síndrome de abstinencia, y por eso es que se habla de una enfermedad crónica, puede aparecer a corto plazo, en los primeros 30 días, pero también puede aparecer a mediano plazo, es decir, en el segundo mes, o después de los 60 días, mientras que le acompañe la abstinencia. En cualquier momento pueden aparecer los síntomas de abstinencia. Claro, no con la misma intensidad que aparecen al inicio. Eh, Creo que algo importante para compartir es que los pacientes también con adicciones a los opiáceos, y aquí en Chile particularmente, se ha incrementado el consumo de tramadol, se ha incrementado el consumo eh, del TUSI, que también tiene un poquito de opiáceo, una mezcla de sustancias. Se ha incrementado también el consumo del fentanil. Entonces, nosotros tenemos experiencia eh, en tratar estos pacientes con esquemas de tratamiento que a las 2 semanas ya no están con opiáceos. Es decir, no utilizamos la metadona como tratamiento de sustitución, ni utilizamos eh, la buprenorfina como otro tratamiento. Es decir, no utilizamos opiáceos como conductas sustitutas. Los pacientes adictos a opiáceos, independientemente que hacen un cuadro muy aparatoso, es muy intenso e incluso se puede convertir en una urgencia. Eh, a las 2 semanas de tratamiento ya el paciente está sin opiáceo y se siente bien. Genial. Eso es muy importante como recalcarlo, porque la familia igual siempre pregunta, ¿no? Oye, yo voy a ir a un centro, pero ¿me lo vas a tener dopado? Porque al final lo importante es que se rehabilite, no que tu hijo esté tranquilo o tu hermano esté tranquilo en una pieza dopado. Entonces es importante y gracias doctora por haberlo aclarado. Me llegó un comentario de un colega suyo que dice, muy buena respuesta, el entorno en el cual se desarrolla el paciente es fundamental. Y luego me llega una pregunta muy interesante que dice, buenas noches, consulta, si hay psicosis por cocaína, ¿cómo es la medida para tratarlo? Bueno, cuando estamos frente a un paciente con una psicosis, de hecho, tenemos que realmente preguntarnos si realmente fue la cocaína. Es decir, que ahí lleva una entrevista cuando sí ya tenemos el diagnóstico que se trata de una psicosis tóxica. Se trata igual que toda la psicosis. Hay que ponerle al paciente neurolépticos y se tratan como toda la psicosis. Ya, claro, con medicamentos siempre dependiendo de las características, de la individualidad del paciente, pero lleva antipsicóticos, medicamentos lleva antipsicóticos, no así en la abstinencia, que no es necesario utilizar neurolépticos para tratar la abstinencia a la cocaína. Doctora, si una persona lleva muchos años consumiendo, por ejemplo, cocaína, Aquí, 20 años. discúlpame, aquí yo quiero hacer una salvedad, porque a veces los pacientes presentan estados con funcionamiento realmente como psicóticos en el periodo de intoxicación de la cocaína. Por ejemplo, la cocaína con mucha frecuencia provoca estados paranoides, que el paciente entra en una paranoia enorme cuando está intoxicado. No quiere decir que realmente esté psicótico. Una vez que uno lo desintoxica, desaparecen los síntomas delirantes, desaparecen las alucinaciones, es decir, aparecen las alteraciones perceptuales y nos damos cuenta que era un estado producto de qué, del consumo, bajo el estado de intoxicación. O sea, si vemos, por ejemplo, tenemos un familiar que es adicto a la cocaína y lo vemos que está muy así psicopático de un momento a otro, podríamos estar frente a una intoxicación y tendríamos que ocurrir con ello, o sea, llevarlo a una clínica, al doctor, explíquenos eso, doctora, porque me quedó la duda. Cuando estamos frente a un paciente
intoxicado por cocaína y presenta síntomas que son de urgencia, como pueden ser cuadros de palpitaciones intensos, porque la cocaína puede provocar cuadros de alteraciones del ritmo cardíaco, o presenta síntomas que ponen en peligro, que ponen en riesgo, que uno se da cuenta que el individuo está mal, pues obviamente que hay que llevarlo a una a un servicio de urgencia para diagnosticarlo. Eh, Ya, eh, Cuando estamos frente a un paciente que en muchas ocasiones es muy frecuente por las drogas, que lo que hagan sean cuadros de agitación. También se llevan a urgencia con el objetivo de se desintoxica, se maneja la agitación psicomotriz en ese momento, y ya una vez que el paciente pues está en plena conciencia, ahí entra la pregunta de la voluntariedad, si se queda o no se queda. Ahí entra la angustia para el familiar, claro. me le van a dar el alta, se va. Entonces, así funcionamos. Yo siempre digo que tenemos que ser muy dinámicos con los pacientes, y no existe un programa específico que sirva para todo el mundo. En las adicciones eso es un reto, porque lo que le sirve a un paciente no le sirve a otro. Entonces es un reto. Tal cual. Y eso es lo bueno de este centro, que la atención va a ser personalizada según el tipo de paciente. No es que vamos a hacer el mismo tratamiento para todos. Nos vamos a enfocar más bien en la personalidad de cada persona. Bueno, la doctora que es experta va a saber cómo tratar a cada uno. Me llegó otra pregunta. Mira, primero me llegó un comentario de su colega que dice, así es, colega, infartos agudos que se manifiestan con dolores torácicos de pecho. Así es. Luego viene otra pregunta, dice, ¿cuánto debe ser el tiempo adecuado de internación? Bueno, el tiempo de internación, si también respondo de una forma muy honesta a mi experiencia, eh, el tiempo no es lo que determina la calidad del proceso ni los resultados. Es cierto. Yo recuerdo en mis inicios, cuando en mis primeros 4 pacientes, yo recuerdo un paciente que solo pudo estar en la clínica 2 meses porque tristemente nos dieron la noticia de que la mamá estaba falleciendo por un cáncer, y el papá me preguntó qué hacer, y yo le dije, eh, hay que llevarlo a que viva el duelo, a que comparte ese momento, porque creo que sería imperdonable lejos de que no viva el momento. Y tuvimos que egresarlo fueron de mis 4 primeros pacientes, es decir, que ellos también fueron víctimas de mi novatada. Pero hoy tengo que decir que ese paciente nunca más volvió a consumir. Y ese paciente tenía un hermano que era abogado, adicto, vivía junto con él. Cuando falleció la mamá, pues por supuesto que se incrementó la disfunción en el hogar. Y ese paciente también tenía varios sentimientos de inferioridad complejos porque era extremadamente obeso. Y entonces recuerdo que yo le enseñé un lema, que todos los días se tenía que mirar al espejo y decir si se puede. Y todavía me escribe, todavía con mucha, si estuviera, si supiera de esto, se hubiese conectado. Y eso lo ayudó mucho, después de eso no, lo vi en consulta de seguimiento. ¿Qué la señal y todo? Súbele. Bueno. Doctora, yo no la escucho. No sé si los demás nos escuchan. Habla es que lo idóneo Ahí volvió sea la señal. mínimo Ahí volvió. 6 meses, No, a mínimo ver. 6 meses. Ahí, Decía, a ver, háblenos, doctora, que se había perdido la señal. aló, Ahora sí, ahora sí. decía que lo idóneo, y realmente las estadísticas, los que mejores resultados tienen son los pacientes que están mínimo 6 meses. Lo idóneo es un año de tratamiento realmente. Lo idóneo es poder lograr que el paciente esté
un año internado, no más de un año, porque ya cuando pasa de un año, pues se convierte ya, se pierde lo que es la rehabilitación, porque la rehabilitación no es sinónimo de aislamiento, ni de cárcel, ni de mantenerlo hospitalizado. La rehabilitación es sinónimo de integración. Entonces, hay pacientes que con 6 meses tienen, en otras ocasiones 8 meses. Depende de muchos factores, depende de la evolución, depende de la red de apoyo que se tenga. En muchas ocasiones tenemos que adecuarlo también a las posibilidades reales del paciente, porque no es un secreto para nadie que en la rehabilitación todos los tratamientos son súper costosos por muchas cosas, porque lleva una entrega enorme y no solo del terapeuta, de todo el equipo en un centro para que tenga un funcionamiento con buenos resultados. Todos los que trabajan tienen que ser moderadores de conducta. Entonces, es cierto que son costosos y no siempre la familia tiene la economía, la posibilidad. Entonces, yo soy de la opinión de tratar de adecuar el programa de acuerdo a las posibilidades de la familia y a las necesidades del paciente. Y siempre voy a decir que el tiempo no es lo que determina la evolución, sino la calidad del tratamiento. Calidad que tiene que estar protagonizada por el paciente. Es muy importante que el paciente se entregue. Yo siempre utilizo un verbo que para mí es el rey de la dicción: obedecer. El paciente que no es capaz de obedecer, muy difícil se rehabilite. Ujú. Tal cual, doctora. Nos llegó otra pregunta que dice, ¿qué tipos de adicciones tratan? Tratamos todos los tipos de adicciones. Adicciones al alcohol, adicciones a las sustancias que todos conocen. También tratamos adictos al juego, adictos a la pornografía, al sexo. Tratamos todos los tipos de adicciones, a los opiáceos, con mucha humildad, pero tengo que compartir que soy experta en atender pacientes adictos a opiáceos, porque tuve la oportunidad de comenzar a trabajar desde el año 2000 en aquel momento con pacientes europeos, donde se veía mucho la heroína. Después, pues, fueron apareciendo, yo diría que en diferentes partes del mundo y, y sí, he trabajado con muchos pacientes adictos a cualquier sustancia, morfina, tramadol, de todo, De todo. de todo. Respondí a la pregunta de Dylan entonces. Me llegó otra pregunta que dice, doctora, ¿cuál es el mejor momento para hablar con el adicto y hacerle ver que necesita ayuda? Buena pregunta. El mejor momento es cuando es propiciar un espacio de acercamiento con el paciente. En muchas ocasiones, invitarlo a una salida, a un almuerzo y con el mayor afecto. Tampoco puede ser, tienes que ingresar, si no, tiene que ir, el diálogo tiene que ir eh, acompañado de nos encantaría que aceptaras nuestra ayuda, te queremos, te necesitamos como hijo, te necesitamos como hermano, sentimos que te estás aislando, sentimos que te estás perdiendo, es decir, uno se hace responsable de lo que dice, uno no comienza a atacar, cuando uno comienza a atacar y a decirle, estás perdido, eso lo que va a encontrar por parte del paciente es defensa. Bajo el estado de intoxicación no es el momento para hablar con el paciente. Hay que buscar el momento donde el paciente esté eh, tranquilo, o en muchas ocasiones es difícil encontrar esa palabra en un paciente que consume, porque también le invaden los síntomas de abstinencia. Ese también es un buen momento, porque cuando el paciente está ansioso, deprimido, desesperado, es un excelente momento para decirle, hijo, por favor,
Busquemos ayuda para esa ansiedad, busquemos ayuda para la depresión. No le menciono la sustancia y eso es un excelente momento para poderlos ayudar. Yo ahora con la apertura del centro quisiera retomar. Por mucho tiempo tuve un grupo que hacíamos en las mañanas, recuerdo a las 9 de la mañana, y se conectaban pacientes de muchos países. Y, eh, y un día participó un joven que no sé cómo le llegó la invitación, pero le llegó. Y estaba perdido en el mundo de las adicciones. Y al escuchar el testimonio de los demás pacientes, pues ese mismo día en la noche me estaba llamando para buscar ayuda. Porque Qué si hay algo bonito. que ayuda mucho, mucho también, es los pacientes. Yo siempre digo que los pacientes son nuestros mejores aliados, se convierten en muchas ocasiones en coterapeutas. El diálogo, el testimonio del paciente le llega muy bien al enfermo, mucho más que el diálogo del especialista cuando el paciente está en el periodo activo de consumo. Claro, porque ellos ya pasaron por eso, tienen toda la experiencia. De hecho, eso mismo quiero recalcar, que a partir de mañana vamos a comenzar con los live con pacientes de la doctora y mañana el turno de Patricio, que nos va a estar contando toda su experiencia con el tratamiento. Él ya va a cumplir 4 años, si no me equivoco, doctora, de rehabilitado con usted. Así que mañana nos va a estar contando esa experiencia. Doctora, me queda la última pregunta, porque ya vamos a llevar 1 hora. Y dice, doctora, ¿cómo se decidió dentro de la psiquiatría por el área de la adicción? Eh, eh, bueno, yo soy soy cubana, soy de un pueblo maravilloso, donde es una zona costera, donde hay playa, donde había mucho turismo. Y cuando comencé en el año 2000, hablar de droga en Cuba era totalmente, eh, era un tabú, que no se podía ni mencionar la palabra. Entonces, yo recuerdo que era joven y salía y veía grupitos que fumaban cerca, precisamente veía cómo armaban los cigarrillos de marihuana. Y cuando entré a psiquiatría también pude empezar a observar y a conocer un poco más de las adicciones y vi que era un fenómeno a nivel internacional. Eh, Tengo que también compartir que vi que no todos los colegas les gusta trabajar con adictos porque se necesita de mucha paciencia. Y de verdad que lo tomé como un reto para conocer y tuve que empezar a trabajar, por supuesto, en aquel momento no con cubanos, porque en Cuba había consumidores, pero no estaban identificados. Y entonces ahí fue cuando me vinculé con el centro Villa Quinqué, que es un centro internacional, y desde que entrevisté a un paciente adicto, me encanta escuchar la historia del paciente, adentrarme en el dolor y, y es muy placentero se recibe, cuando se ven los resultados. Yo tengo que decir que dentro de las cosas que más me llenan hoy en mi vida son mis pacientes. Soy feliz con ellos. Y se nota, doctora. Yo que la conozco ya a un buen tiempo, sé cuánto ama tratar a personas con problemas de adicción y sé todo lo que hace por ellos. Hace hasta lo imposible y sé cómo disfruta cuando después están bien. Me llegó una pregunta que es muy interesante. Mira, primero, su colega dice, respetable la labor de moldear el carácter del ser humano. Muchas gracias, colega, le pone. Y también le han llegado mensajes que dice la mejor doctora, Dani Velázquez. Y hay una pregunta que encuentro muy interesante, que debería responderla, pero después deberíamos como enfocarnos más en eso en otro live, que dice, un adicto, ¿por qué tiene recaídas si ya pasó por rehabilitación? Mira, las recaídas pueden aparecer porque partimos de que es una enfermedad y es una enfermedad crónica, igual que que es la hipertensión. Y existe algo que se llama memoria celular. Es decir, que el individuo, una vez que consume
y se convierte en adicto, es decir, que el consumo es frecuente, repetido. En cada célula queda el sello, la memoria celular. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente cuando se expone a factores de riesgo o cuando deja de cuidarse, cuando pierde la percepción del riesgo, puede presentar la recaída. La recaída no es que aparece de ahora y al momento estaba bien y voy a estar consumiendo y es un fantasma para el paciente y la familia. No es así. La recaída, que en otro momento lo podemos compartir, la recaída transita por etapas, es un proceso que también cuando es conocido por el paciente y por la familia, se puede neutralizar en la primera etapa. Yo pienso que eso es importante tratarlo en otro momento para hablar de cómo es el proceso de la recaída. También existe un concepto errado. Muchos piensan que porque pasan un mes sin consumo, yo estoy rehabilitado. 2 meses, yo me encuentro con pacientes, yo recuerdo que a veces me dicen, no, yo he tenido muchas recaídas, como 20 recaídas. Ah, sí. ¿Y usted en qué periodo ha estado sin consumo tanto? Y en ese periodo que usted no ha estado consumiendo, ¿qué ha hecho? Eh, ¿Ha cumplido con su rol de papá? ¿Ha sido productivo? Y cuando usted busca, el paciente no ha hecho nada. Entonces, eso no es rehabilitación. Simplemente usted estuvo en un periodo de abstinencia que puede ser protegida o no, pero no quiere decir que usted haya transitado por un proceso de rehabilitación, porque cuando exploramos mantiene las conductas adictivas, no se ha incorporado, no se ha reintegrado, entonces mantiene los rasgos, las creencias, entonces no podemos hablar de rehabilitación. Es muy, pero muy frecuente eh, tener un concepto errado de recaída. Para hablar de recaída, el paciente tiene que transitar por un proceso que le permita ajuste en el orden emocional, cambios en el orden conductual y a su vez eh, tener acciones que le permitan funcionar en sus diferentes aristas, tanto individuo como en la sociedad, como en sus diferentes roles de familia, productivo. Ahí estaríamos hablando entonces de rehabilitación. Y después que el paciente está en ese periodo con funcionamiento como sinónimo de equilibrio, entonces ahí sí, cuando aparece el consumo, estaríamos entonces frente a una recaída. Una recaída. Excelente respuesta, doctora. Yo le quiero dar las gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectados. Los que no pudieron, no se preocupen porque este video va a quedar pegadito ahí en el muro de Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Van a estar en todas las, ¿cómo se llama? En todas las redes sociales. También les quiero decir que vamos a estar subiendo contenido. La doctora nos va a estar enviando videos informativos para que las personas que tengan duda puedan ir como entendiendo más de qué se trata este proceso de adicción y cómo es la rehabilitación del paciente. Y también los dejo invitados a que nos dejen mensajes. Si es que quieren que otro día hablemos como un tema específico, nos dejan un mensaje y nosotros vamos a ir anotándolo. Y quiero darle las gracias a la doctora por haberse dado el tiempo de compartir y de habernos explicado tan bien y haber compartido su experiencia con nosotros. Yo quiero darte las gracias a ti que tuviste la cortesía de invitarme. También quiero darle las gracias a nombres que vi por ahí, que por supuesto que por ética no los voy a mencionar, pero que me recordaron momentos donde hubo mucha entrega, afecto, paciencia por parte de nuestra y hoy están en excelentes condiciones, disfrutando de familia. Estoy segura que los que me están escuchando saben a quién me refiero. Estaban conectados, pude ver, lo vi y de verdad que me dio mucha alegría.
Eso es muy rico. Y recuerden que mañana partimos con las historias también de la doctora, de pacientes rehabilitados. Así que ahí vamos a estar conociendo todos los casos que ha tenido ella de éxito. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo live. Y sigan, y si tienen dudas, por favor, escríbanos. ¿Ya? Que Besitos. tengan Chao, doctora. Que esté muy gracias bien. a todos los que participaron también. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao.